Aleluya. Seguimos en el pueblo, hermano. Amén. ¿Cuánto me gusta verme aquí? Amén. Me gustó. Dios me bendiga, se puede tomar asiento. Amén. Gloria a Dios. Como le dije, bienvenido a la casa del Señor, casa de oración y casa donde uno aprende. Amén. ¿Cuántos vinieron listos para aprender algo nuevo? Amén. Amén. A mí me han dicho que están estudiando el libro de los Hechos. ¿Verdad que sí? Y si les pregunto quién escribió el libro de los Hechos, lo tienen que saber, ¿no? Santo, bendito, yo no sé leer, pero Dios bendiga, le damos la oportunidad a nuestra hermana querida, hermana Sandy, que va adelante, que viene con tremenda palabra, tremendo estudio. Amén. Y yo sé que el Señor la va a usar de gran manera. Gloria a Dios. Nuestra hermana Sandy, ponte con nosotros. Amén. Dios le bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Nos alegramos y nos gozamos de estar nuevamente juntos. Quiero que oren juntamente conmigo para que sea el Espíritu Santo guiándonos. Amado Padre Celestial, Dios, gracias, Padre, por ser bueno, por ser misericordioso, por un día más que tu gracia, tu amor nos concede estar en este lugar. Que seas tú, Señor, poniendo en cada uno de nosotros, abriendo nuestro corazón para poder dejar entrar esta palabra. Que seas tú, Señor, que me guíes, que me conduzcas, Padre amado, a través de tu Santo Espíritu, para poder dar, Señor, este mensaje que tú quieres que tu iglesia escuche, Padre amado. Gracias, Señor. Amén y amén. Hermanos, seguimos con el libro de los Hechos. ¿Alguien se acuerda por dónde nos quedamos? Vamos a estudiar el libro de Hechos 16, parte del 17. La palabra la vamos siempre honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. En Hechos 15, el 36 al 41, ¿verdad? Es como una antesala, digamos, de lo que pasó antes. Vemos a Pablo que le dijo a Bernabé, ¿verdad? Que fueran y visitaran las congregaciones, las ciudades por las cuales habían anunciado la palabra. Pero Bernabé dice que quería llevarse consigo a Juan Marcos, pero Pablo no quiso. Entonces hubo un pequeño desacuerdo ahí entre ellos, porque Pablo quería llevarse a Silas. Entonces no le pareció bien a Pablo, pero ¿por qué? Porque si muchos recuerdan ahí por el 15, por ahí, se había Juan Marcos en el primer viaje, lo había acompañado, pero se había regresado ahí de Pamfilia. Entonces, no sé si era que no confiaba totalmente en él, aunque después, más adelante, él lo manda a llamar, porque él es útil. Quizás no había madurado, ¿verdad? Como muchos de nosotros en este tiempo. Entonces, se dividieron. Bernabé se fue a Chipre con Juan Marcos y Pablo, cogiendo a Silas, se fue para Siria, pasó por Siria y Cilicia confirmando las iglesias. Pero
encomendado por los hermanos. No se fue solo porque dijo, me quiero ir. No. Se fue encomendado por los hermanos, ¿verdad? Y claro, con la bendición de Dios y el Espíritu Santo que siempre lo acompañaba y lo dirigía a donde sea que estaba. Entonces, en el mapa, por favor. Vamos a ver allí en el mapa. Cuando Pablo llega a Derbe y a Listra, dice que pasó por Siria, que está aquí a este lado, por Siria, de ahí pasó allá por Filicia, por Derbe, hasta ahí. Derbe y Listra. Y dice que allí, ¿me dejas ahí por favor? Dice que allí había un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía. Y dice que su padre era griego. Entonces, pero que los de Iconio daban buen testimonio de cómo era él. Pero ahí en Listra, no solo en Iconio, en Listra y Iconio daban testimonio de él. O sea, que no era un buen cristiano, que había obedecido a la fe. Y Pablo quiso que se fuese con él. Pero había un pero, estaba todo ahí, hay un pero. Pablo lo circuncidó, dice, por causa de los judíos. Vamos por el 3, pues, me llaman el hilo. Pero desde el punto de vista, Pablo no lo circuncidó, ¿verdad? Como les digo, porque era necesario. Si el mismo Pablo dijo que no era necesario que uno se circuncidara, ¿no? para ser salvo. Lo hizo de la forma porque siendo madre judía, ¿va? Y de padre griego, pues era un problema desde la cultura de los judíos. ¿Por qué? Porque ustedes saben que los judíos no se podían casar con otros extranjeros, digámoslo así, que no sean de su misma creencia. Correcto, gracias. Entonces, y el padre era griego, del padre no lo dice nada, que si era cristiano, que si había obedecido la fe, no dice nada de él. Entonces, Pablo lo circuncidó también, claro, porque Pablo, recuerden que si iba a acompañar a Pablo, tenía que pasar por la sinagoga, que Pablo era lo primero que hacía, llegar a diferentes ciudades. Entonces, si él era un incircunciso, digamos de esa forma, no podía entrar a la sinagoga, porque entonces era como algo apostasía, algo así. Entonces, Pablo lo tuvo que circuncidar, digamos usted, pero si Pablo dijo que no, pero bueno, Pablo quería obedecer, creo, las leyes también. Entonces, al pasar por las ciudades, recuerden que el objetivo de este primer viaje era que iban ellos a visitar los hermanos de la fe, ¿no? Animarlos, a ver cómo iba todo, pero también a repartir los tratados, ¿no? Que se habían llegado a un acuerdo que eso lo vimos en el 15-20. ¿Pueden ir al 15-20, por favor? A estos 15-20. No sé, estamos ahí. El tratado era que se iba a repartir a todas las iglesias, ¿verdad? Que donde ellos habían pasado. Se trataba de lo mismo, ¿no? Por el que se tenían ese dilema de la circuncisión, que para ser salvos tenían que circuncidarse, que tenían que, por medio de la ley de Moisés, ¿verdad? Cuando Pablo siempre apelaba que ellos, pues, ya, nosotros Dios quiere que nosotros los circuncidemos, pero del corazón. Entonces, los tratados era que, sino que se les escriba, dice que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación y ahogado de sangre. Si recuerdan, el pastor explicó en la enseñanza pasada que qué era esto, creo que se recuerda. Contaminación de eso. Volvamos al 16.
Entonces, esto, ¿verdad? Esto estaba en Jerusalén. Cuando acordaron eso fue cuando Pablo ya regresó del primer viaje y se reunieron en la iglesia de Jerusalén. Entonces, de ahí decidieron esto, que iban a entregar esos tratados, digámoslo así, o no sé qué se usaba en ese tiempo, ¿qué más se usaba? Parte de los tratados podíamos ir como una encomienda que llevaba. Entonces, y dice que atravesando por Frigia, después de eso, Pablo se fue para allá. Mira, ya necesitamos algo para eso. Quizás pronto lo tengamos. Por Frigia, de Frigia bajó a Panfilia, que queda aquí abajo, pegado a Derbe. Ahí. Entonces, les fue prohibido, pero también no solo eso. Él pasó por ahí de Galacia, toda esa área de Galacia que queda allá. En la Asia, todo eso por ahí, Pablo tenía que pasar. Pero le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar de la palabra en Asia. Pablo quería ir para allá, pero el Espíritu Santo le dijo no. Le prohibió que pasara por allí. Entonces, como Pablo era un buen hijo de Dios, ¿verdad? Que se deja guiar por su Santo Espíritu, pues hizo caso. Porque muchas veces nosotros deseamos, ¿verdad? Cosas que quizás para uno está bien, pero Dios es el Dios, ¿verdad? El Dios perfecto, el que lo conoce a uno desde el fondo del corazón. Él siempre nos va a dirigir a donde Él quiera que nosotros vayamos. Pero llegando a Misia, de ahí paso para arriba, allá está Misia. Misia, intentaron ir a Bitinia. Otra vez Pablo quería ir a Europa, ¿verdad? Pero no era el tiempo todavía. Entonces pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Todo este viaje por allá hasta Troas también. De ahí descendieron de Misia a Troas. Pero Pablo ahí tuvo una visión. La visión del hombre macedonio. Dice que Pablo, se le mostró una visión de un varón macedonio. Estaba de pie. Quizás, dice que la visión fue de noche, quizás Pablo estaba en su momento de oración, quizás estaba en su momento de reflexión, estaba meditando con Dios. Y se le fue dar esta visión. Por ahí tenía un foto de un hombre macedonio, ¿no puede mostrar? No. Este es un hombre macedonio. Así me imagino que lo tuvo que haber visto Pablo y identificarlo porque era macedonio por su vestidura, por cómo era. Llegó a la conclusión que era de Macedonia, no por la cultura, porque Pablo conocía esa cultura. Entonces, Dios no le dijo es en Macedonia o es así o es de estas características. Aquí no nos dice qué características, ¿verdad? Tenía, solo que le dijo, pasa a Macedonia y ayúdanos, clamando por ayuda. Significaba que allí, ¿verdad? En ese lugar griego necesitaban ayuda. Dice que cuando Pablo vio la visión enseguida dijo, procuremos partir para Macedonia. Pablo no dijo, ¿verdad? No, mañana voy a ir. No dijo, voy a esperar a ver qué voy a hacer, como muchos de nosotros que digan, no, pues la otra semana. O el pastor nos dice algo, no puede, pastor, tengo muchas cosas que hacer. No,
Pablo era obediente y dijo inmediatamente. Pablo actuaba inmediatamente al llamado de Dios. Y vemos que es la primera vez, ¿no? Que después que es la primera vez que llegan a Europa. Pues dice después, zarpando pues, o sea, navegando, iban en barco, a Troas, volvieron, a Troas, por ahí navegaron por Troas, llegaron, directo, dice, pues, venimos rumbo directo a Samotracia, por ahí tiene que quedar, por este lugar que está en medio de Troas, por ahí. Entonces, y el día siguiente a Neápolis. En Neápolis, no está por ahí en el mapa, pero tiene que estar por ahí en medio de agua. Entonces, de allí dice que fueron a Filipos. Miren, después subieron para allá arriba, donde está Filipo, allá, un fondo arriba, ahí está Filipos, que es la primera ciudad, dice, más importante de la provincia de Macedonia, una colonia, era como la ciudad. Entonces, para allí fue Pablo con Silas. Y dice, estuvimos ahí algunos días. No dice exactamente cuántos días estuvieron o no dice nada, no hay. Pero puede ser semana, puede ser, pero no dice nada más. Y un día de reposo. El día de reposo, como ustedes saben, es el sábado, ¿verdad? Para los judíos. Salió afuera, dice, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándose, quizás ellos no tenían, ¿verdad? Ese pueblo allí en Filipo, quizás no tenían una sinagoga o un lugar de reunión, ¿verdad? Porque sinagoga es lo que significaba, un lugar de reunión. Entonces, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Miren que dice, qué curioso, que habían mujeres. Pablo vino y le habló a las mujeres. No dice que habían hombres aquí, mujeres dice. Pero ahí había una mujer llamada Lidia. Lidia era una vendedora de púrpura. Y saben qué es púrpura, ¿no? Un tipo de tela que era cara. Dice que los tintes eran carísimos, que no cualquiera podía vender ese tipo de tela porque lo usaban los reyes. Entonces, ¿qué nos quiere decir aquí? Que quizás Lidia no era una mujer de clase alta, ¿no? que quizás tenía dinero, pues porque era una mujer de gran prestigio. Y vean que lo que pasó después. Dice que ella era de la ciudad de Tiatira. Y cuando dice Tiatira, pues lo primero que a mí me lleva a la mente no es que allá donde se fundó la iglesia que habla el Apocalipsis en Tiatira. Y ahí era ella. Pero ella vivía aquí, en Macedonia. Dice que ella era una mujer que adoraba a Dios. Entonces, quiere decir que ella había creído. Quiere decir que servía al Señor de cierta forma o había escuchado hablar del Señor de cualquier forma. Pero dice que curioso que dice que el Señor abrió su corazón de ella, que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, porque nosotros siempre abramos nuestro corazón, no a lo que Él nos quiere decir. No que nos cerremos a lo que nosotros, sino que le pidamos, ¿no? Aunque Dios abre su corazón, Dios abre el corazón de Lidia y lo dice, pero verdad que Dios nos ha dado también un libre albedrío. Yo creo que ella tenía la opción de agarrar la palabra o no, porque así es, somos libres de escoger, pero ella escogió
familia. Ella dice que fue una conversión inmediata porque allí mismo fue bautizada, ¿no? Como Felipe cuando se encontró con el etíope que le dijo que impide que yo sea bautizado, inmediatamente se bautizó. Entonces, por lo que veo, Lidia aquí también inmediatamente se bautizó. Y su familia dice, como dice Madre Natalia, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y eso es lo que Dios quiere hoy en día, que todos nos salvemos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, otra vez Pablo, iban a la oración, dice, y salió al encuentro una muchacha adivina, que tenía espíritu de adivinación, lo cual dice que daba grandes ganancias a sus amos, adivinando. Todos saben lo que es una persona que adivina, que predice el futuro. Justamente yo un pico y una, yo la reprendo cada vez que paso por ahí. Me dice mi compañera, ¿por qué la reprendo? Porque allá hay una adivina y yo cada vez la reprendo. Entonces, así pasó con ella. Antes asociaban a este espíritu que ella tenía con el espíritu de Pitón. ¿Qué es Pitón? Pues todos saben que es una serpiente, una culebra. Estaba asociado con el dios griego Apolo. Se decía que ese dios griego venía en una carreta, ¿no? Y traía el sol, traía la luz y ponía en la luna y así sucesivamente. Entonces, esa era la cultura de ellos, que ellos creían, lo hacían para adorar a ese Dios. Pero dice que esta perseguía a Pablo constantemente, la perseguía y diciendo, daba voces diciendo, estos son hombres siervos del Dios Altísimo que os anuncian el camino de la salvación. Y no era mentira lo que ella decía, ¿no? Si nos ponemos a decir, no, es verdad, él estaba anunciando el camino de la salvación. Pero ¿qué sucedía? Porque ella lo hacía, dice, si me llevan el hilo, estamos con el 18, ella me dice, ella decía que esto constantemente a cada rato, dice, por muchos días. Entonces como que ya Pablo está fastidiado. Imagínense a alguien que esté interrumpiéndolo a cada momento, siguiéndolo, creo que cualquiera se fastidia, ¿no? Pero Pablo tenía su carácter también, ¿no? Era humano, tenía que enojarse. Pero no con la chica. La chica dice que era una esclava, alguien de baja clase, ¿no? Quizás la vendieron a alguien. Ella estaba atada realmente, atada con ese espíritu de adivinación. Entonces dice que Pablo volvió al espíritu y le dijo, sal, que salga de ella. En el nombre de Jesucristo, te mando que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. La muchacha fue libre, fue libertada de esa atadura, de ese demonio. Y así estamos nosotros, ¿no? Muchas veces cuando hay ataduras en nuestra vida, cuando hay cosas que no son del agrado de Dios, estamos atados. Pero vemos que Dios liberta, que el Espíritu Santo tiene poder. Pero también, yo pienso que también era un estorbo, ¿no? Porque si Pablo estaba predicando la palabra, si tenía esta molestia, ¿no? Quizás no lo dejaban, era como oponiéndose, ¿no? A lo que Pablo quería hacer. Era una oposición para que él pudiera predicar el Evangelio. Pero dice, en el 19 dice que viendo sus amos que Pablo, ¿no? Le había quitado, como se dice, la monedita de oro, ¿no? Su business. Entonces, dice que lo llevaron ante las autoridades. Dijeron que eran hombres que alborotaban la ciudad, cosa que no era cierta, ¿no? Pero ustedes saben que donde Pablo iba, había siempre un pero, había siempre oposición.
Y siempre va a haber oposición para los hijos de Dios cuando deciden ir a predicar la palabra. Si no hay oposición cuando estamos en el Evangelio, pues es porque no está pasando nada en nuestra vida. Pero tenemos que sufrir, tenemos que padecer también a causa del Evangelio. Entonces dijeron que Pablo le estaba enseñando costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Viene Pablo, ellos tienen su cultura, ¿no? Como que se oponían a la cultura, ¿no? Ellos tienen su propia cultura. Viene Pablo, y viene quitando todo esto, ¿va? Porque eso es adoración, no a otro Dios. Se viene Pablo del no, pues viene a quitarnos lo que nosotros hemos creído, con lo que nosotros nos hemos criado. Es como que a mí me vengan a quitar algo de Honduras, de mi país, que yo me crecí con eso y todavía no me creía 100%. Entonces, y venga alguien, usted no voy a molestar. Creo que usted se molestaría, ¿no? Si dijera de su país, usted no su cultura, porque de ahí es. Entonces, pero viene alguien, ¿verdad? Pero vemos que Pablo Pablo lo que traía era otra cosa, traía salvación, traía liberación, traía sanidad, y eso a ellos no les gustaba. Creo que para el gobierno es fácil tener a uno ciego, ¿verdad? Es fácil tenerlo a uno con la mirada puesta solo en ellos y desviar todo las cosas para siempre tenerlo a uno agarrado ahí de la mano. Entonces, dice, agolpó al pueblo contra ellos, dice que rascándole las ropas ordenaron azotarlos con varas. ¿Me puedes poner ahí una imagen que tengo, por favor? De Pablo. Ahí. Gracias. Entonces, fueron azotados. Ahí. Quizás ahí no se ve las medias, se ve azotado, pero a mí no me fue algo peor que eso. Imagínense. Los echaron a la cárcel. Dice que el carcelero los guardó con mucha seguridad. Por mandato no los metió al calabozo. Dice que los aseguró sus pies con ese cepo, le llaman en ese tiempo. Allí están, como ellos se van a levantar ahí, ¿verdad? Están atados. Imagínense si uno con un poquito que ande el pie y yo dije, ay, todos los días me quejo, imagínense. Entonces, pobre ellos, no, pobre, imagínense tener ese trozo de madera. Yo me imagino que sus pies estaban hinchados, que sus pies estaban rojos, tanto. Pero a medianoche, miren lo que pasó después, qué interesante. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Miren qué bueno es el poder de Dios. Cantando, ahí están cantando, alabando a Dios, no se están quejando, ¿verdad? No dicen, ay, pero es que me duele, Señor, mira que por causa tuya nos hicieron esto, mira que cuándo vamos a salir de aquí, que yo me voy a morir aquí, que yo no voy a sobrevivir. Al contrario, cuando Dios está en su vida, hay gozo, a pesar de la prueba, a pesar de las dificultades, a pesar de todo lo que pasemos. Amén. Amén. Entonces, dice que de repente vino un terremoto. Imagínense, me imagino que todo tembló, que cuando hay un terremoto todos hemos visto, ¿no? Cuando hay terremotos todos hemos sentido temblores, todos hemos... Pues uno lo primero que hace es salirse para afuera o meterse debajo de algo, pero es algo feo, ¿no? Porque nos da temor por la vida de nosotros, da temor, ¿no? Por todo. Pero dice que las casas se sacudieron al instante. Y oiga bien lo que pasó. Se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. No dice que de uno, de todos. No dice que de Pablo, de Silas, de todos. Y el carcelero estaba ahí echando su peladita, su sueña. Pero
despertando y viendo las puertas abiertas de la cárcel, dice que sacó la espada y se iba a matar. Imagina haber dicho, pues soy hombre muerto, ¿no? Porque él era responsable de esos presos, en él recaía toda la responsabilidad de esos presos se escaparan, ¿no? Pues sí, a mí lo primero que preso y en la cárcel, creo que lo primero que hago es irme, ¿no? Era lo primerito que uno pensaría. Pero aquí fue al contrario. Él creía, el carcelero que había huido, pero dice que Pablo clamó a gran voz diciendo, yo me imagino que Pablo, viendo lo que decía, no te hagas ningún mal, no te mates, todos estamos aquí. Pero a mí me da curiosidad, ¿no? Cómo ver, ¿por qué los demás? ¿Será que los demás también al oír a Pablo y así estaban alabando al Señor, al oír, se convirtieron también? No solo el carcelero, aquí no lo dice, pero es posible, ¿no? Es posible. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro. Dice que ese hombre temblaba a los pies de Pablo y Silas. Emocionado, estaba, yo creo que ni palabras tenía como expresar lo que había pasado, que por qué sucedió todo esto y para qué. Pero hay un propósito para todo, ¿no? En Dios no hay casualidades. En Dios todo sucede por un propósito. ¿Y cuál fue el propósito? Pues ahorita lo vamos a ver. Y sacándolo, le dijo, sacándolo a Pablo y a Silas, le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esto me recuerda cuando Nicodemo ve al Señor Jesucristo y le dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Qué hermosa promesa. Y sacándolo el dos, y hablando la palabra del Señor a él, dice que vino Pablo y Silas y predicaron la palabra del Señor en su casa, a él y toda la familia. Y miren, todos se convirtieron. Ya ven por qué era necesario que Pablo fuera a Macedonia. Ya ven por qué no era tiempo que fuera allá a Asia Menor. Ya ven, y el hombre macedonio no era un hombre. Aquí está ese hombre macedonio, pues ahí está una Lidia convertida, cuando la mujer primera que convertida, digamos, en el continente europeo. Tenemos a la muchacha con espíritu de adivinación, y tenemos aquí al carcelero. ¿Ven? Tres personas con diferentes posiciones. Vemos que el evangelio no llega solo para ricos, sino que llega llega para todos. Dios vino a morir por todos los seres humanos sin excepción alguna. Aquí vemos una mujer de clase alta, vemos una mujer pobre, digámoslo así, porque es esclavo. Y vemos al carcelero de clase media, porque tenía casa. Entonces sí era de clase media. Entonces dicen que él, tomándolo en aquella misma hora de la noche, dice que él lavó las heridas. Ven cómo Dios transforma. Y hay transformaciones inmediatas. Hay transformaciones que, pues, hoy en día, pues, se nos dice que Dios nos va transformando poco a poco. Ahí es verdad. Pero vemos que en aquellos tiempos Dios hacía transformaciones inmediatas. Inmediatamente, al instante. Entonces, y dice que lavó sus heridas y enseguida se bautizó él y toda su casa. Miren qué bueno es Dios. Gloria a Dios. Ven cómo esa promesa de Dios se cumple. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros. Predicar a nuestra familia que no se ha convertido. Predicar a aquel que no conoce, para eso somos llamados discípulos, para ir a dar la palabra. Todos somos llamados discípulos. Quizás no todos podamos ir a hacer misiones, porque creo que ser misionero tampoco no es para todos. Yo diría por la comida.
Entonces, pero podemos hacer de nuestra casa desde la Jerusalén primero y de allí por los demás. La Jerusalén es nuestra casa. Pero no solo eso, dice que después que lo bautizó, dice que le dio de comer. Ven también que un hombre misericordioso también, un hombre hospitalario, porque lo llevó a su casa. Esto se trata de la hospitalidad. Pero lo que pasó, dice que cuando fue de día, dice que los magistrados enviaron a los alguaciles, a los que han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. O sea, después que los azotaron, después que fueron golpeados, después que pasó todo eso, les dijo que se fueran. Y vemos también que Pablo ama, ahí practica el mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo, porque el carcelero lo había malmatado, digámoslo así, lo había azotado, que no había hecho por él. Pero a nosotros nos hacen algo y maldecimos, ¿verdad? Ay, pero me la va a pagar. Y no somos capaces ni de dirigirle la palabra, no somos capaces ni de hablarle. Entonces, ¿está el amor en nosotros? No. Pero Pablo sí, amaba a su prójimo como a ti mismo, cumplía ese mandamiento de Dios, que es el segundo mandamiento, no más importante. Entonces, pero Pablo dice, después de azotarlos públicamente, sí, sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron a la cárcel, dice Pablo. Pero yo digo, ¿por qué Pablo no dijo su ciudadanía romana antes? Porque no hubiera pasado por todo eso, ¿no? Porque siendo ciudadanos, pues no le habían hecho un juicio, no lo habían llevado ante los magistrados o la corte, qué sé yo, no habían pruebas de lo que él había hecho. Entonces dijo Pablo, no, que vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados. Los magistrados, pues, los que están en la corte, ¿no? Ellos sabían que ni los conocían, creo, pues por lo menos dijo Pablo, me voy a ir, pero quiero ver esta cara, por lo menos conocerlos, ¿por qué me han acusado o por qué me han metido preso? Pero tuvieron miedo al oír que eran romanos. Imagínense, era uno de los suyos, ¿no? Pablo era ciudadano romano. Silas, único que era judío, era Timoteo. Dios mío. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia. Pero aquí vuelven donde Lidia, aquella mujer que vendía púrpura, ¿verdad? La primera mujer que les abrió la puerta de su casa. Pero antes de eso les quiero decir algo de Pablo, antes de que vayamos a eso. También Pablo lo hizo también por cuidar su testimonio, ¿no? Porque imagínense, dice, ¿cómo es que? Imagínense si él sí que se ha ido de escondida, porque eso era lo que quería sacarlo de escondida. Entonces, ¿qué? Pues se fue, pues hace cosas y se van. Eso que te ha dicho el pueblo, hacen las cosas, se lavan las manos y se van. Pablo tenía un testimonio que cuidar ante la sociedad, ante la gente, porque era un mensajero del Señor Jesucristo. ¿Y cómo es eso que predicamos la palabra, pero no somos hacedores de ella? Entonces, no podía Pablo salir así. Pero después de que salieron de la ciudad, ¿verdad? Llegaron a Lidia, volvieron a la casa de Lidia. Dice que Lidia fue, dice, y consolaron, vieron a los hermanos que se habían convertido en la casa de Lidia y los consolaron. Miren, no
a Pablo y a Silas, entonces, más bien ellos los consolaron, los animaron, reconfortaron su fe, por decirlo así. Entonces, después de esto, pasaron vamos entramos a 17. Pasaron por Antipolis, para allá. Antipolis. Ahí está Antipolis. Ya venían para acá. Ya. Miren cuánto habían recorrido ya. Me imagino que eso pasó año tras año. Pasaron para... Algunos dicen que detrás de todo eso, del primer viaje a estos, según algunos no habían pasado 5 años más, otros dicen que 10, pero todo ese trayecto que Pablo hizo ya, según como unos 14 años más o menos. Entonces Pablo llega a Anfípolis y Apolonia. Por ahí está cerca, me imagino que está allá el otro. No está ahí, pero ahí está. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo. Pero antes, en el 1 dice que entró donde había una sinagoga de los judíos. ¿Qué era lo primero que hacía Pablo cuando iba a un lugar? ¿Dónde era el primer lugar que iba? A la sinagoga, ¿verdad? Y Pablo se acostumbraba, como era costumbre de Pablo, era como que usted ya tiene costumbre, ¿no? De hacer ciertas cosas. Pablo ya era costumbre de ir a la sinagoga, pues, predicar la palabra. Y dice, oigan bien esto, dije, fue a ellos. No dice que Pablo entró con ellos. Ahí, fue a ellos. Y por 3 días de reposo discutió con ellos. Pues 3 sábados. No, me imagino que 3 sábados seguidos consecutivamente. ¿Qué hizo Pablo ahí? Pues exponiendo por medio de las escrituras la palabra de Dios, ¿no? Predicando al Mesías Redentor, que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos. Ese era el mensaje que Pablo predicaba. Recordemos que los judíos no, y hasta el día de hoy algunos pues están esperando al Mesías. Están esperando que venga. Pues unos creen, otros no. El Jesús a quien yo anuncio, decía Pablo. Ese era el Jesús el que anunciaba el Mesías, el ungido, el escogido. Entonces, los judíos que no creían, y algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas. Muchos creían donde Pablo iba, ese era gran número de personas que creían en el Evangelio de Pablo. Pero se unieron muchos de ellos, dice a Pablo y a Silas, y de los griegos piadosos, gran número, mujeres nobles, y no pocas dicen. Entonces cuando dicen que eran nobles, sino que eran mujeres de dinero, ¿no? Así como Lidia, mujeres que quizás le ayudaban a Pablo, ¿no? A sus gastos, a sus viajes. Y es bueno, ¿no? Que en nuestra iglesia siempre hay gente no por dinero, porque pues Dios es el Dios del dinero, no, pero sí ayudan a los viajes misioneros, ¿no? Nosotros necesitamos ayuda para los viajes misioneros. Y es bueno tener mujeres como él. Y como Lidia, más adelante, Pablo la meta como una de sus colaboradoras,
también. Entonces es necesario que en la iglesia haya también ese tipo de personas. Pero los judíos que no creían, aquí vienen otros también. Donde Pablo iba, había celos, había rechazo, había oponencia. Entonces tomaron consigo algunos hombres ociosos, digamos, de esos haraganes que estaban en la calle, y dice que los tomaron consigo. Dicen que eran malos, hombres malos, y juntaron toda una turba y alborotaron la ciudad. Se juntaron todos, ponían de pata cabeza a la ciudad, seguro diciendo, hablando más de Pablo, hablando cosas que no eran ni el caso, como cuando a uno lo ponen más con otra persona, ¿no? Eso mismo estaba pasando con ellos. Entonces, dice que fueron a asaltar, entrar, quiere decir, como cuando un ladrón va y dice, ay, saltó la casa, se metieron a la casa, a asaltar la casa de un hombre llamado Jasón. Imagino que este Jasón quizás era alguien que había creído también. Aquí no dice nada de él, pero no tenemos información acerca de él, pero quizás estaba esperando. Si lo buscaban allí era porque de seguro lo estaban hospedando por ahí. Pero dice que lo trajeron a Jasón, y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad invitaban, dice, y trastornaban al mundo entero. Estos son aquellos que trastornan al mundo entero y también han venido acá. Estos son los mismos, ¿no? que hicieron el alboroto allá en Macedonia. Los mismos que dijeron, estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. O sea, vienen allá, fueron allá, y uno que dijeron, y ahora vienen a trastornar aquí también. O sea, algo tenemos que hacer para pararlo. Algo tenemos que hacer. Y decía que Jasón lo había recibido ahí en el 7 dice que él lo había recibido, entonces sí los estaba hospedando en su casa. Y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey Jesús. También oponiéndose, ¿verdad?, a sus creencias. Ven que para ellos el César era el rey. ¿Y cómo es posible que va a venir otro rey aquí? Si nosotros ya tenemos un rey al cual adoramos, al cual incluso en sus monedas hasta ahí estaba su cara figurada. Entonces ven que siempre son conceptos no de cultura, siempre se iba por lo cultural más que todo, atacando por la cultura de anteponía. Entonces, y no era mentira, ¿no?, que Pablo venía diciendo que Jesús era el rey, ¿no?, pero hablaba del rey venidero, ¿no? Habla la verdad del rey venidero, del rey que vive también en nuestros corazones. Ese rey es el rey que nosotros le servimos también. Entonces siguieron alborotando al pueblo. Y me imagino que a Jasón lo metieron preso porque decían que habían obtenido una fianza. Lo llevaron preso. Pero cuando alguien está preso, ¿verdad?, le dan fianza. Entonces lo hicieron con Jasón. Le dieron una fianza y lo sacaron. Inmediatamente dice que los hermanos a medianoche, a Pablo, a Silas, hasta Berea, y ellos habían llegado a entrar a la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles, estamos en 17, 10, 11. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Imagino que eran nobles, pues
personas no también de dinero, de la nobleza. Pero miren qué curioso que dice que recibieron la palabra con toda solicitud. O sea, ponían atención, escudriñaban las escrituras, pero también miraban porque usted cuando alguien viene a predicar aquí, ¿verdad? Usted tiene que ir al hilo con ella, a ver si es cierto lo que le está diciendo, que tal, yo le estoy diciendo mentiras ahorita aquí, y usted ni siquiera ha visto la Biblia. Entonces, pero miren qué interesante, que ellos sí escudriñaban la palabra, ellos sí se asesoraban que lo que Pablo decía era cierto. Y así creyeron muchos de ellos, dice, tanto griegos, sin distinción, griegos de distinción. Y ven que curioso que aquí habla también bastante, me llamó de las mujeres también. Mujeres. Siempre sobresale mujeres. ¿Será porque las mujeres por ahí somos más sensibles al llamado, somos más sensibles? ¿Sí? Entonces, pero sí menciona bastante las mujeres. Y hombres también, dice, no pocos, no que eran muchos también. Pero dice que cuando aquellos judíos, ¿no? Los celosos, aquellos que estaban con celo de lo que Pablo decía, de lo que Pablo predicaba, se dieron cuenta, supieron que también en Berea él anunciara la palabra de Dios. Pablo fueron allá y otra vez vinieron a hacer el alboroto de las multitudes. Siempre buscaban su banda, como digamos, para ir a alborotar a la gente, para ir a amonestar, para ir a poner en contra de Pablo a toda la gente. Eso era como en la vida de Pablo, creo, bueno, es como un patrón que se repite constantemente. Va a un lugar, siempre encuentra, lo azotan, lo meten preso o le sacan carrera, como dice, pero siempre hay oponencia, siempre hay un pelo en la sopa. Pero dice que lo que es cierto. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron ahí. Pero para todo esto Lucas también ya andaba ahí con ellos. No lo menciono, pero ahí andaba también con ellos. Se quedaron ahí. Entonces fue a la costa, ¿no? Él condució a llevar a Pablo. Estaba allá en Tesalónica y pasó a Berea y de ahí pasó a Atenas. Entonces lo mandaron para allá, que se fuese. Dice que los que se habían encargado de conducir a Pablo llegaron a Atenas y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniese ahí lo más pronto posible que pudieron salir. O sea, lo fueron a dejar, lo llevaron. No creo que Pablo no te lo quiere. Quizás de los cobardes, no, Pablo no creo que haya tenido miedo, no creo que, porque él sabía no cómo era su vida. Pero los hermanos, me imagino que quizás insistieron, quizás le dijeron, fíjate que mira que hay gente alborotando la ciudad y vienen por ti. Entonces lo llevaron, pero también al llevarlo trajeron un mensaje, que era de que pronto se uniera a ellos Silas y Timoteo. Y después dice que salieron, regresaron. Y en conclusión, hermanos, primero, que las diferencias no sean un impedimento para que la palabra avance. Vimos el ejemplo de Bernabé y Pablo, ¿no? Que tuvieron un desacuerdo, pero vemos que fueron a hacer lo mismo. Dijeron, ok, yo me voy para allá, tú te vas para allá. Se repartieron el trabajo. No quedaron de enemigos, no dijeron, no, pues yo me retiro, pues yo me voy. Entonces, a pesar
de que hayan impedimentos, a pesar de que surjan esos pequeños inconvenientes. Nosotros tenemos que seguir avanzando, a pesar que hayan pruebas, como vemos que pasaron ellos pruebas, dificultades. Debemos de seguir adelante en este caminar, en este andar, en esta lucha constante que es de todos los días. No es de un día y yo al día siguiente tiro la toalla, ya no sigo, no. Es de todos los días tenemos que estar pidiéndole a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé guianza, que nos ayude, porque sin Él no podríamos, la verdad. Lo segundo, obedecer las órdenes del Señor y ser sensibles a su Santo Espíritu. ¿Cuántas veces Dios nos dice, haz esto, haz lo otro, y decimos no? ¿Cuántas veces Dios dice, tú vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, y nosotros siempre estamos poniéndonos a la voluntad de Dios? Porque nosotros siempre, un ser humano siempre quiere hacer su voluntad. Siempre quiere hacer lo que a uno le plazca. Pero si el Señor es nuestro Padre, nosotros tenemos que obedecerlo como buenos hijos. Un buen hijo obedece al Padre. Y esto es lo que nos toca a nosotros, obedecer a nuestro Padre. Y ser sensibles a su Santo Espíritu. Que Dios nos abra nuestros ojos, nuestros oídos espirituales, que los dé, que seamos sensibles a su Santo Espíritu, no cerrar ese corazón, sino que al contrario pedirle a Dios que nos abra, así como abrió ese corazón de Dios, que abra nuestro corazón para que nosotros podamos escuchar la voz de Dios, poner atención, tener un oído audible para escuchar la voz de Dios y dejarnos guiar por Él. Y otra enseñanza que nos deja esta palabra es que prediquemos la palabra, pero no que solo la prediquemos, sino que la vivamos como Dios dice, no que seamos oidores olvidadizos, que ahorita escuchemos, yo pasando esta puerta, yo ya no me acuerdo de lo que dijo la hermana hoy, lo que dijo el predicador hoy, sino que seamos hacedores de ella, que los demás se conviertan por medio de nuestro testimonio, no de nosotros, sino que ellos se conviertan a nosotros, no nosotros a ellos o al mundo, sino que la vivamos como Dios quiere. Y Dios lo que quiere no es que nosotros nos esforcemos y seamos valientes, porque no temamos ni desmayemos, sino que sigamos firmes, no puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahí es donde nuestra mirada siempre debe estar puesta. Bueno, con esto concluyo. Les bendiga. Si hay preguntas, sugerencias, comentarios, pueden hacerlo. ¿Gary? ¿María? ¿Preguntas? No, preguntas estoy bien, todo quedó claro. Bueno, al menos para mí no. ¿No hay dudas? No. Bueno, gracias. Bueno, que les bendiga. No sé, ¿quién más? Al hermano Efraín. Santiago. Gloria a Dios, hermano, que el Señor le bendiga. Nos gozamos en esta noche, en esta hermosa lección, aunque nos falta un poquito más del capítulo 17, como que nos quedó con más. Lo continuamos, ¿verdad? Pero nos hemos gozado y yo me preguntaba hasta qué tan lejos nosotros estamos dispuestos a ir o sufrir o pasar por la causa del nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mira todo lo que Pablo ha estado pasando en todos estos estudios, ¿verdad? Todas las dificultades, pero eso no lo ha detenido. Y muchas veces nosotros, por simplezas,
queremos soltar, ¿verdad? Soltar todo y salir corriendo y no mantenernos firmes en la fe, en creer en el Hijo de Dios, ¿verdad? Una enseñanza muy grande, muy bonita, ¿verdad? Que a pesar de las dificultades, hay que seguir caminando en el Señor y hay que seguir hablando de Jesús. Hay que hablar de Jesús, no hay otra opción. Yo cuando tengo la oportunidad voy a la tienda o al restaurante o cualquier lugar y tengo la oportunidad, me da la oportunidad, siempre le hablo de Dios. Lo bueno que Dios ha sido conmigo. Amén. Y lo que nos pueda pasar aquí no es nada comparado con la vida eterna, con un cielo nuevo, una tierra nueva, con las peticiones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Así que no hay ninguna pregunta, ¿verdad? No hay nada. Así que pues nos despedimos de los hermanos que nos están siguiendo a través de Facebook el domingo a las 2 de la tarde. Estamos de nuevo, así que Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde.